¿Algún ejercicio que no salga? Sí, de la guía. Del material 25, ¿qué ejercicio no sale? El 14. Voy entonces a mirar el ejercicio 14. Me dan AX más B mayor que C. Aísla de la primera inecuación AX. Resta B a todo. Me han dicho que el A es positivo. Por lo tanto, puedo dividir todo esto por A. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora acá en esta inecuación, aíslo el X. Para eso resto a todo A. Como el B es positivo, divido por B. Y dense cuenta que debía darme cuenta de la relación de orden entre eso y eso. Si yo miro esto en positivo, dense cuenta que B partido por A es mayor que A partido por B. Al multiplicar por menos 1 se invierte la relación de orden y me queda menos B partido por A es menor que menos A partido por B. Entonces va de ahí abierto ahí. Ahí está el intervalo, ¿no? X mayor que eso, X menor que eso. Debía averiguar la relación de orden entre estos dos porque pudo haber sido vacío o un intervalo abierto. Pero si me daba cuenta el vacío no estaba como respuesta, por lo tanto sin ni siquiera mirar eso, yo ya sé que era eso. ¿Entendiste lo que hice, no? Sí. Y también tengo duda con la 15. La 15. Si a los números mayores que 2, X mayor que 2, menores que 5, X menor que 5, le resto menos Q. Si resto a todo esto menos Q, menos no me queda más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Porque resto, quito esto. A ver, fíjate en la pizarra, por favor. Ya, sí, sí entendí. Espérate un segundo, déjame conseguir los pulmones. Acá hay uno, perdí el otro, qué horror. Fíjate bien. X, 5, 2, resto, menos Q. No es lo mismo que sumar Q. Entonces 2 más Q, X más Q, 5 más Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto lo divido por R negativo. Al dividir por un número negativo, invierto relación de orden. ¿La pizarra se ve mejor ahora, sí o no? Sí. Profe, no entiendo el negativo R, como se refiere de que el número que es R es negativo. R es negativo. R va como con un negativo. No es que vaya con un negativo. R es negativo. Ya. ¿Y ¿Qué puede ser? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 0,1, lo que sea negativo. ya de que cómo cambia el signo? Entonces, si yo multiplicaba una inecuación por un valor negativo, ¿no invertía la relación de orden? Sí. Entonces invierto. Y cuando se divide también... Multiplica o dividas, sí, porque date cuenta. Míralo acá. Si yo esto que está acá lo multiplico por 1 partido por n, ¿no es lo mismo que dividir? Sí. Entonces no juega rol. Y como esto es negativo, invierto relación de orden. Ya. ¿Entendiste eso ahora, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿El 17?
Al arrendar un arco, la empresa Carman, que la llamo CAM o CAM llamémosla, cobra 35.000 pesos diarios por día sin tomar en cuenta el kilometraje recorrido. En cambio, la empresa Carmen, que lo llamo Camen, cobra 5.000 pesos diarios más 200 por kilómetro recorrido, por X, la cantidad de kilómetros que se recorrió en el tiempo que estuvo arrendado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Y me preguntan cuántos kilómetros debe recorrer una persona en una semana, 7 días, para que resulte más conveniente arrendar el auto de la empresa Carman. Entonces, si conviene más el auto de la empresa Carman, este valor está claro que es menor que este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como son 7 días, eso es 7. Entonces, ¿qué tengo acá? 35.000 por 7 es menor que 5.000 por 7, 35.000, ¿no? Más 200. Simplifico por 100 acá, acá, acá. 350 por 7 menos 350, me queda 350 por 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Simplifico por 2 y me queda 350 por 3, 1050. Entonces, para que convenga la empresa Carman, la persona tiene que andar más de 1050 kilómetros. Ya. Que yo en esta tenía la duda de que si sin tomar en cuenta el kilometraje recorrido, significa de que no cobran más por el kilometraje, ¿o no? Correcto. Ya. Ellos cuentan por día y 35.000 pesos por día. En cambio, la otra cobra 5.000 por día más el kilometraje andado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. También tengo duda con la 23. Voy a la 23. Me indican que acá tengo 12 rectángulos. Me indican que PQ es paralela con AB. Por lo tanto, QR es paralela con CD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me dicen que AB es 3. Me indican que PQ es 2x más 1. Entonces, PQ, que sabemos que es mayor que 0, menor que 3, no, porque está acá dentro. Y por otro lado, me indican que AD es 10. Y QR es X más 3. Por lo tanto, X más 3, que es el lado del pequeño, es mayor que 0, menor que 10. ¿Estamos de acuerdo? Me piden qué conjunto contiene los posibles valores de X. Entonces puedo resolver esa inecuación en línea. En aras de llegar a 2x, resto 1 a todo. Me queda eso. Divido todo por 2, el 2 es positivo, no altero nada. Me queda entonces que el x es mayor que menos 1/2 y menor que 1. Acá aíslo el x. Resto 3 a todos. X mayor que menos 3, menor que 7. Como es esta condición y esta, busco la intersección. Y la intersección está claro que está dado por eso. Esto está contenido acá, ¿no? Sí. Ahí la tengo. Ya. Profe, Te escucho. ¿y cómo supo que era mayor a 0? ¿Por qué? Porque fíjate bien, esto no es un lado de un rectángulo. Sí. El lado del rectángulo puede ser 0 negativo, Ah, deja de ser rectángulo, ¿no?
Sí, está bien. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? Entonces cerramos la guía. No hay dudas, ¿no? No, pero Entonces me voy a ir a mirar materia. Esta materia la voy a mirar en 3 días, porque la verdad es que necesito mirarla en forma lenta. Estaríamos en el material 26. La semana subsiguiente, es decir, la semana del 19, el 20 vamos a corregir el control 17. De ahí nos faltaría 28, 19, perdón, 28, disculpe, 29, 30, 31 son funciones. Y luego volumen, o más preciso vectores, y terminamos toda la materia. Pretendo terminar toda la materia a fines de noviembre, en aras que diciembre nos dediquemos a talleres, repasos. Por si acaso un alumno me pidió que corrigiera la jornada 6 otro día, como el día que me planteó es lunes y el próximo lunes es feriado, lo voy a corregir el lunes 19 a las 5:15 y también la voy a corregir mañana a las 4:30, y si a alguien le interesa y no puede esas horas, también la voy a corregir mañana en los horarios de la mañana, es decir, con los cursos de la mañana tengo tiempo, lo voy a corregir en clase. Si alguien no puede en ese horario, me manda una nota, un correo, y le doy el link para que se conecten mañana en la mañana, sin ningún problema. Entonces me voy a ir a mirar materia. Profe, ¿Sí te escucho? ¿a qué hora tienen los cursos de la mañana? A ver, mañana parto a las 8:15, termino a las 9:35, de ahí a las 9:45 termino a las 11:05, y luego, ahí después tengo una hora de recreo, de las 12:50 a las 2:10. Son esos 3 horarios. Si alguien necesita, me ¿Eso va a avisa realizar la jornada? que mañana en la mañana sí, y si no, a las 4:30 en la tarde. Y si no, el lunes 19, la jornada 6. Ya, profe, gracias. Ok. Sí, este viernes a revisión de la jornada cata. A las 4:30 o en los 3 horarios que di en la mañana. Me interesa mirar función real de variable real. Todo parte por X mayúscula y mayúscula subconjunto de los reales. X mayúscula es distinto de vacío y es lo que llamamos conjunto de partida o entrada. El I mayúscula también es un subconjunto de los reales distinto de vacío y es lo que llamamos conjunto de llegada o conjunto de salida, o también recibe el nombre de codominio. Entonces definimos una función de x en y. Es una regla, es una ley que a cada elemento x, no de x mayúscula, sino que de a se le asocia de manera única un único elemento y. Este elemento y
definido en un conjunto B mayúscula contenido en Y. B mayúscula contenido en un subconjunto B mayúscula de o del conjunto I. Ahí. ¿Por qué lo estoy definiendo así? Porque el A es lo que pasamos a llamar dominio. El X es el conjunto de entrada. El dominio está contenido en el conjunto de entrada. Y el B es lo que pasamos a llamar recorrido. El recorrido está contenido en I, conjunto de salida. O llegada, como quieran llamar. Dense cuenta entonces que tengo, dado un X determino un Y. De modo que el X pertenece a está contenido en X o puede ser todo X. Y existe un único Y. El Y déjenme agregar acá. El I pertenece a B y el conjunto B está contenido o bien es el conjunto I. Y de esa forma determino la función. Y este existe y es único. Ahora, X es lo que se llama dato de entrada. Si al X lo llamo dato de entrada, el Y es el dato de salida. Profe, ¿Sí? una compañera pregunta a qué se refiere con que I pertenece a B. Y pertenece a B. ¿Qué quiere decir? Que está definido en un conjunto. B es lo que se llama recorrido. El recorrido no tiene por qué ser todo el conjunto de salida. Lo mismo que el dominio no tiene por qué ser el conjunto de entrada. Acá está B, ahí adentro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, lo voy a mostrar, ya lo voy a mirar, espérate un segundo. Ya me voy a meter en más detalles. Entonces, dense cuenta, si el X lo llamamos argumento de la función, el Y recibe el nombre de valor de la función. Si el X lo llamamos variable independiente, el Y se llama variable dependiente. Si el X lo llamo preimagen, al Y lo llamamos imagen. Es decir, me voy a adelantar un poquitito. ¿Cuál es la idea que estoy hablando? El esquema es ese. Tengo acá el conjunto de entrada. Si no me indican nada, siempre son los reales. Dentro de este conjunto está contenido el dominio, que es lo que llamamos A inicialmente. Está la ley. La función no es un número, es una ley que me relaciona dos conjuntos numéricos. De modo que dado un X acá, existe un único Y acá.
Este es el conjunto de salida o llegada. ¿Ya? Depende de cómo lo quieran ver. O lo que a veces se llama condominio. Y lo que estoy diciendo es que esto sería B, el recorrido. A eso no me refería, estoy diferenciando. Regreso al principio entonces ahora. Evaluación de funciones. Antes de ponerme a evaluar como tal, quiero ver algunos detalles. La función suele representarse mediante ecuaciones que involucran a la variable dependiente e independiente. Si yo soy capaz de aislar en la ecuación la variable dependiente, obtendríamos que el valor de i, que es la variable dependiente, estaría en función, estaría en concomitancia, estaría en relación ¿a qué? Al valor x, que es la variable independiente. Es decir, al precisar el valor x, determinamos el valor y. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Entonces, ¿qué significa evaluar la función en un determinado elemento? Sustituir ese elemento en la variable independiente y de acuerdo a eso determinar un valor en esa ecuación. Y voy a determinar que el valor de i, dado precisamente, se escribe y está en función, en concomitancia, en relación con x. Siempre que tengan una función, ustedes deben de saber reconocer el argumento de la función. Siempre deben precisar el argumento. Dense cuenta, por favor, acá el argumento es x. Acá el argumento es x, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿El argumento de esta función es x o no? No. No. ¿Cuál es? X menos 1. X. Entonces, fíjense bien. Si no me escuchan, por favor, me avisan. Se supone que ahora me tendrían que escuchar. Sí se escucha. Me dan f de x menos 1 es igual a x cuadrado menos 2x más 1. Se ve mejor ahora, ¿no? Se ve nítida la pantalla, la pizarra. Sí. Entonces, fíjense, por favor, eso no es cuadrado del binomio. Sí. Entonces, ¿qué tengo? F de x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. El argumento es x menos 1. Y me están pidiendo f evaluado en a. Por lo tanto, ¿qué hago? El argumento lo sustituyo por a. Es decir, el argumento acá no es x. X menos 1 es a. Sustituyo acá. Y siempre que sustituya, lo hago entre paréntesis. Siempre que les den una función, lo primero que deben reconocer es cuál es el argumento. Y cuidado, porque acá lo que estaba escrito ahí es una cosa, ahí el argumento es x, pero acá el argumento no era x. Deben reconocer eso. Y esta es una función explícita desde el punto de vista explícito. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo y no me queda f de a es a al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Voy a seguir mirando detalles. Profe, ¿Sí? es que no me quedó muy claro el ejemplo que hizo en realidad. A ver, primero, ¿qué dije? Dada la función de esta forma, la ven, no la que estoy marcando con el mouse. ¿Cuál es el argumento? X menos 1. Entonces, te pedían f de a, ¿no?
Entonces, ¿qué debo hacer? El argumento lo sustituyo ¿por qué? Por la edad. Por el A. Pero esto que está acá, ¿no era cuadrado del binomio? ¿Sí? Entonces, fíjate en la pizarra, ¿no es eso? Y x menos 1 es A, ¿no? Entonces sustituyo el A ahí por el argumento. ¿No me queda A al cuadrado? Sí, nice. Gracias. Sigo mirando. Me interesa entonces lo siguiente. Siempre que tenga una ecuación en la cual hay dos variables, x e y sea capaz de reconocer x como variable independiente e y como variable dependiente, tengo una función escondida. Es decir, dense cuenta, si yo sustituyo un valor acá en x, determino un único valor en y, ¿sí, no es cierto? Entonces acá tengo una función escondida. A esa función se le llama función implícita. Si yo soy capaz de aislar el y en relación al x, en función del x, en concomitancia con el x, es decir, aíslo el y, consigo la escritura de lo que se llama la función explícita. Y de esa forma, el argumento es x, lo reconozco de esta manera. F de x es x al cuadrado. La ecuación original es lo que se llama función implícita. Ojo, en la prueba apareció ya esta notación el año antepasado, cosa que antes no había aparecido escrita de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que escondidamente, no está explícito, está escondido el y en función del x. Doy valores a x, determino variable independiente, variable dependiente. En cambio, si la tengo escrita de esta forma, tengo y como función de x, en dependencia de x, en concomitancia con x. F de x es x al cuadrado. Y esto es lo que se llama una función explícita. Ahora, la notación explícita tiene la ventaja que nos permite identificar mucho más clara la variable dependiente en relación a la variable independiente, x. Variable dependiente en relación a la independiente x. El símbolo se lee f de x, función de x, concomitancia con x, dependencia de x. Si me dan f de algo, en el caso concreto, la función que tengo aquí, ese algo al cuadrado. Pero cuidado, por favor, acá. Siempre que sustituyan, háganlo entre paréntesis. Fíjense bien, si yo hubiera escrito eso de esa manera, ¿es correcto? No. F de menos 2 es menos 2 al cuadrado. No. ¿Qué está elevado al cuadrado ahí? El 2. Por eso que cuando sustituyan, siempre háganlo como entre paréntesis. En aras de no equivocarse. ¿Estamos de acuerdo? Voy a mirar otro ejemplo que tiene que ver con sustitución. Me indican eso. El argumento de esta función Bastián, ¿qué sería? X menos 1. Exacto. Y me piden f de a, ¿no? Entonces lo voy a escribir en la pizarra. F de x menos 1 es
cuadrado más o menos, perdón, a más 1 por x más 1. Y me piden f de a. Entonces, ¿qué debo hacer? Sustituir los argumentos. X menos 1 es a. ¿Están de acuerdo conmigo entonces que x es a más 1? Entonces, ahí sustituyo el a. ¿Qué sustituyo ahí? A más 1. ¿Qué sustituyo ahí? A más 1. Me queda entonces a más 1 al cuadrado menos a más 1 por a más 1 más 1. Esto, si me fijo bien, se anula. Por lo tanto, f de a es 1. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Profe, ¿por qué x es a más 1? Ah, no, mentira, ya caché. ¿Entendiste? Porque x es a más 1. X menos 1 es a. Ya, Por lo tanto, el x es a más 1. ¿Qué debía sustituir ahí entonces a más 1, no? ya. ¿Vamos? Ya sí. Profe, pero el signo de ahí, del a más 1, ¿por qué tiene que ser más 1 y no menos? Fíjate bien. X menos 1 es a. ¿Sí? Aísla el x. Para eso sumas 1 a todo. ¿Qué te queda? Ah, ya. Por eso que le decía. Sustituyo, en vez de x, coloco a más 1. Y siempre entre paréntesis. Ordeno, eso se anula, ¿no? Me queda 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero, Voy ahora al dominio. El dominio es lo que llamábamos antes el subconjunto A. A cada elemento del dominio le asocia un único elemento en los números reales unidos. El conjunto A sería entonces el conjunto de todas las preimágenes. Y las preimágenes están contenidas en el conjunto de entrada. Si no me indican nada, siempre el conjunto de entrada es todos los reales, el conjunto de salida siempre es los reales, salvo que me indiquen lo contrario. Entonces, voy a mirar el dominio. Son los X pertenecientes a los reales, de modo que existe una única imagen, es decir, la imagen es f de x, es la imagen en función de x, con x elementos pertenecientes a los reales. Entonces, dense cuenta, cuando esto es un real, para buscar el dominio, uno se hace la siguiente pregunta. F de x igual a raíz cuadrada de x. Cuando la raíz cuadrada de x es un real, cuando la imagen es un real, ¿qué tiene que ser el x para que la imagen sea un real? El x, dense cuenta que tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, reales no negativos. ¿Estamos de acuerdo? Dense cuenta, por favor, la raíz de menos 4, eso no es un real. La raíz de 0 es 0. La raíz de 4 es 2. ¿Estamos de acuerdo? profe, pero si fuera un número negativo pero estuviera elevado al cubo, ¿eso no sería un real o sí? A ver, estoy con raíz cuadrática, no cúbica. Pero una duda. Si fuese esto 3, ahí sí sería un real. Y ahí el dominio sería todos los reales. No hay restricción. ¿Estamos? Ahora, voy a mirar la otra situación. Profe, ¿Sí?
Acá se pega pregunta del chat. Entonces, ¿las imágenes no pueden ser números complejos? No, estamos con funciones reales de variable real. Función real de variable real. Por lo tanto, todo lo que ustedes miren en funciones va a estar definido en los reales. Yo la puedo extender a los números complejos, sin ningún problema. Pero eso no entra en la prueba para ustedes. Estamos con funciones reales de variable real. Van de los reales a los reales. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no se olviden que estamos en funciones reales, por lo tanto no estamos trabajando con números complejos. ¿Existen las funciones de los números complejos? Sí, pero tiene otras propiedades distintas de las propiedades reales, que ahí no me voy a meter. Cata, ¿entiende lo que acabo de decir? Si existen las funciones complejas, y la verdad es que es fácil manejarlas, pero tienen sus propias leyes distintas de las reales. Las reales están contenidas en las complejas. Entonces voy a mirar eso. F de x igual a 1 partido por x. Para buscar el dominio, uno se pregunta cuándo 1 partido por x está definido en los reales. ¿Y cuándo eso es un real? Cuando el denominador es distinto de 0, por lo tanto serían los reales menos el 0. Ejemplo. El ejemplo que voy a mirar ha aparecido en pruebas anteriores. Me piden ese dominio. Entonces veámoslo en la pizarra. Me dan f de x es raíz de 9 menos x cuadrado. Y me piden el dominio de esa función. Entonces, la pregunta es ¿cuándo la raíz de 9 menos x cuadrado es un real? Cuando el argumento de la raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces consigo 9 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Como eso es un polinomio, voy a utilizar diagramas de signo y voy a multiplicar todo por menos 1 en área del coeficiente principal sea positivo. X cuadrado menos 9 menor o igual que 0. Eso no es suma por su diferencia. Entonces, x más 3, x menos 3 menor o igual que 0. Puntos críticos. ¿Dónde se anula eso? En menos 3. ¿Puede tomar el 0? Sí, ennegrecido en menos 3. ¿Dónde se anula eso? En 3. ¿Puede tomar el 0? Sí, ennegrecido en 3. ¿Profe? ¿Por qué puede ¿Sí? tomar el 0? ¿Perdón? No, ¿por qué puede ser igual al 0? Porque esto no es menor o igual que 0. Esto que está acá no es menor o igual que 0. Entonces esto puede tomar el valor 0. Sí. No te escuché lo último que dijiste. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? A ver, fíjate bien. ¿Te ubicas qué significa eso? Sí.
¿Te ubicas o no? Pero no se supone que tienen que ser números reales. No, sí, reales. Correcto. Sí. Fíjate tú, eso no es mayor o igual que cero. Pero no se supone que tiene. Fíjate bien, ¿cuándo eso es un real? Cuando eso que está ahí es mayor o igual que cero, ¿no? ¿Sí? Sí. Dije que iba a acomodar el signo, más o menos. Si yo multiplico por menos 1, Ah. ¿eso no es equivalente a eso? Ya. Pero ahí arriba, ¿por qué no debería ser solamente mayor que 0? ¿Por qué también? Mayor o igual, fíjate bien. La raíz cuadrada de 0 es igual a ¿qué? 0. 0. Ah, ya. Ya, ok. Siempre el argumento de una raíz cuadrada va a ser mayor o igual que 0. Ya. ¿Estamos? Ya. Ahí se te aclaró, ¿no? Sí. Entonces, fíjate bien, al ser esto positivo, si tú tomas acá un valor 4, el que sea sobre 3, te da positivo, positivo. El pasar a través de este punto crítico cambia de signo, reemplaza el 0 ahí, más por menos, menos. Reemplaza el menos 4 ahí, negativo por negativo, más. Entonces, el dominio de eso no sería el intervalo de menos 3 a 3 cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense en lo siguiente. Lo importante que es el conjunto de entrada y de salida. ¿Dónde partía esto definido? ¿Dónde está definido esto? En el conjunto de los reales, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que dice ahí, no? Entonces, dense cuenta que si esto hubiera estado definido en los enteros, la respuesta hubiera sido la E. Como en los reales, la respuesta es la B. Si esto lo hubiera definido en los cardinales, la respuesta sería la C. Si lo hubiera definido en los reales no negativos, la respuesta sería A. ¿Sí o no? Por eso es que yo partí, y ojo, yo sé que en el colegio no lo hacen así. Por eso partí haciendo la separación entre lo que es conjunto de entrada y el dominio. No es lo mismo. Puede corresponder, pero en general no es lo mismo. Y en esta pregunta se queda clara. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿es posible que no nos digan a cuál conjunto? Sí, escúchame, si no me indican dónde está definido, se asume que es de los reales en los reales. Ya. Salvo que me indiquen otra cosa. ¿Estamos? Siempre se asume de los reales a los reales. Conjunto de entrada a los reales, conjunto de salida a los reales. Salvo que me indiquen otra cosa. Ahora, el recorrido o rango de una función es lo que yo le llamé al inicio B. Y eso está contenido en el conjunto de salida. O lo que se llama codominio. Y viene siendo ¿qué? El conjunto de todas las imágenes. Es decir, son los I imágenes. Por lo tanto, si el I es una imagen, el I está en función del X, el I está en concomitancia con X, donde X es un elemento del dominio. Por lo tanto, siempre todo parte por definir ¿qué? El dominio. Todo parte por mirar el dominio. ¿Dónde? En un conjunto de entrada, el recorrido ¿dónde? En un conjunto de salida. No siempre ustedes van a ser capaces
de determinar el recorrido de manera algebraica, analítica. Si yo en el proceso de aislar las X logro conseguir las restricciones del Y, en ese caso consigo precisamente el recorrido. ¿Entienden lo que está escrito en esa nota? ¿Sí o no? ¿Entienden a qué me estoy refiriendo con eso, no? Sí. ¿Qué pusieron en el chat? Léamelo a alguien, por favor. Ah, Entonces, dense cuenta. Ahora, hola, perdón. Si me dan f de x igual a raíz de x, son los y pertenecientes que al recorrido necesito determinarlo, es decir, el y está en función del x, el y es igual entonces a raíz cuadrada de x. Y dense cuenta, ay, esto. Sale fuera. El 0 también sale fuera. Ahí sí. Y dense cuenta que esto es para los x pertenecientes a los reales. Para los x pertenecientes al dominio, que son los reales no negativos. Si el x es un real no negativo, esto que está acá siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el y es mayor o igual que 0. Reales no negativos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a mirar este otro caso. Me interesa el recorrido, los y pertenecientes a las imágenes. Si es una imagen, el y está en concomitancia con x, el y está en función del x, por lo tanto el y es 1 partido por x, donde x es un elemento del dominio, por lo tanto es distinto de 0. En el proceso de aislar el x, conseguir las restricciones del y, multiplico todo por x, como el x es distinto de 0, ¿no? Y consigo eso. Dense cuenta, para poder aislar el x, por obligación el coeficiente que lo acompaña tiene que ser distinto de 0. De ahí viene que el recorrido de esta función son los reales menos el 0. Ejemplo. Este tipo de ejemplo ha aparecido en la prueba. Me piden el recorrido de esa función. Para siempre, primero, antes de mirar el recorrido, debo precisar el dominio. Y para eso me pregunta cuándo esta imagen es un real. Es decir, 2x más 4 partido por 3 menos 5x es un real. ¿Cuándo esto es un real? Cuando el denominador es distinto de 0 siendo un real. Entonces 3 menos 5x distinto de 0, 5x distinto de 3, x distinto de 3. Entonces tengo ahí el dominio. Entonces, para esos x, ¿qué voy a buscar? La imagen, las restricciones del y. En el proceso de aislar el x, voy a conseguir las restricciones del y. Como el x es distinto de 3/5, el denominador es distinto de 0. Entonces multiplico todo por 3 menos 5x. Ahí. Abro eso y trato de aislar el x. Al abrir eso consigo eso. Entonces para aislar x, agrupo todo lo que está con x en un lado, lo que está con y en otro. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 5 y x a todo, voy a restar 4 a todo y lo voy a escribir invertido. De acá factorizo por x. Entonces, ¿cuándo puedo aislar el x? Cuando el coeficiente que acompaña al x es distinto de 0. Entonces, 5y distinto de menos 2, y distinto de menos 2y. Acabo de conseguir el recorrido y dense cuenta que el recorrido de esa función no es todos los reales. Lo mismo que el dominio acá no son todos los reales.
el conjunto de entrada en algo real, el conjunto de salida en algo real. Es decir, ¿entienden ahora este esquema? Profe, Por si acaso, lo anterior no me quedó muy claro la última parte. ¿cuál? No entendí cómo, porque usted está viendo que, ¿por qué 2 más 5i tiene que ser diferente a 0? Porque date cuenta, la única forma de aislar el X, ¿cuál es? Dividir por eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y puedo dividir por 0? No. Ahí está el porqué. Ahí está la restricción. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se te olvide, en el proceso de aislar las X, conseguir las restricciones del Y. Fíjate tú, si eso fuese 0, eso es distinto de 0, ¿no? Y es una contradicción. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Por eso es que eso tiene que ser distinto de 0. Porque es 2 más 5i es el coeficiente que acompaña a las X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la Cata pregunta qué pasa con el 3i menos 4. Nada, se deja ahí. No pasa nada. A ver, fíjense bien, voy a aislar el X. Con esta condición, el aislar el X, ¿qué me quedaría? Déjenme copiar esto para hacerlo más rápido. A ver, lo voy a escribir acá en línea, porque si no me faltaría espacio, si lo hago abajo. ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo por esto, todo. Entonces me queda 3i menos 4 3i menos 4 partido por eso que está ahí. ¿Estamos? Entonces, date cuenta que en el proceso de aislar las X, conseguir las restricciones del Y, ¿sí o no? Y ahí que tengo lo que se llama la función inversa, la relación inversa. Y con esto están jugando en la prueba. Con este elemento, con esta función. Cata, ¿entendiste lo que dije? Me avisa lo que responda, por favor. Aún no responde. Ya sé. ¿Entendiste qué pasa con el 3i menos 4? Con respecto al recorrido no pasa nada, no juega ningún rol. La respuesta del recorrido sería ¿qué? La que escribí. Si busco la relación inversa, sería eso partido por lo que teníamos al otro lado. Exacto, ese es el recorrido. Todos los reales menos ese punto. Exacto. Fíjate bien. El recorrido no es eso. Todos los reales menos ese punto. Acuérdate que ese punto es negativo. Ahora voy a seguir mirando entonces. ¿Entienden esa idea? Por si acaso la función no son valores reales. Es una ley que me relaciona un elemento de acá con un único elemento acá. Existe una diferencia entre conjunto de partida y dominio y conjunto de llegada o codominio, que es lo mismo, y el recorrido. Puede que sean lo mismo, puede que sean diferentes. ¿Entienden esa idea? ¿Entendieron la idea o no? Sí. ¿Quién no la entendió? Yo no lo entendí mucho, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Fíjate, Belén. Esa idea, ¿no? ¿Sí? Sí. La función no son números reales. La función es una ley, es un ente matemático.
que no está formado por números reales. ¿Y qué hace la función? Me relaciona dos conjuntos numéricos. Acá está el conjunto de partida. Acá está el dominio. El dominio podría ser todo el conjunto de partida o estar contenido en el conjunto de partida. Y la ley que es una ley, es una procesadora de números que me relaciona un elemento acá con un único elemento acá, donde el recorrido puede ser todo el conjunto de llegada en algunos casos o no necesariamente debe estar contenido en el conjunto de llegada. ¿Entiendes esa idea? Sí. ¿Y estás de acuerdo conmigo que la función no son valores numéricos? Sí. Estos son valores numéricos. La ley, que es un ente matemático que me relaciona elementos de acá con elementos de acá, eso es la función. Ya, ok. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, gráfica de la función. Una cosa es el dibujo, que es la representación gráfica, y otra cosa muy distinta, la gráfica. Dense cuenta, tenemos una función f. Tengo x elementos del dominio. Dado un x elemento del dominio, mediante f, determino un único número irreal. ¿Sí o no? De modo que el y es imagen de x. X es la preimagen de y. También están jugando con esos léxicos. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos pares ordenados. X, f de x. Donde x está en eje de las abscisas, par ordenado, f de x lo colocamos ¿dónde? En el eje de las ordenadas. Y todos los pares ordenados de esta forma nos generan ¿qué? La gráfica de la función. De modo que, dense cuenta por favor, reales, plano cartesiano, punto de la gráfica. Y de acá viene el nombre de preimagen, imagen. Entonces ahí está el punto de la gráfica. La preimagen es lo que está antes de la imagen, X. La imagen es lo que está después del punto de la gráfica. Por eso es que a esto se le llama imagen, a esto preimagen, porque se logra mediante proyecciones ortogonales o perpendiculares. Ortogonal, perpendicular es lo mismo. Entonces, ¿qué me indica eso? Que si yo tengo acá una gráfica, al proyectar sobre el eje de las ordenadas, determino el recorrido. Al proyectar sobre el eje de las abscisas, determino el dominio. Otra forma de hablar. Es decir, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo una representación gráfica, ¿cómo hago para saber si es función o no? Me paro a partir de cualquier punto del conjunto de entrada y me fijo en una recta vertical. ¿Y qué hago? La escaneo. ¿Qué significa escanearla? La muevo paralela. Si esa recta siempre corta en un solo punto la gráfica, eso es una función. Si la corta en dos o más puntos, ya deja de ser función. ¿Por qué? Porque para un elemento del dominio debe existir una única imagen. Y acá no hay una única imagen. Por lo tanto, eso no es función. Entonces, dense cuenta. Si yo tengo esa gráfica, ¿es una función? Sí.
porque toda recta vertical corta en un solo punto la gráfica. Para determinar el dominio, ¿qué hago? Busco la proyección de todos esos puntos sobre el eje de las abscisas y eso me determina el dominio. Proyecto todos esos puntos sobre el eje de las ordenadas y me determina el recorrido. Si me dicen que el punto AB pertenece a la gráfica de la función, eso es equivalente a decir que f de A es B. Con estos conceptos juegan a veces en la prueba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, la idea de continuidad es una idea intuitiva, la que ustedes manejan, porque ustedes no conocen los conceptos de límite. Por lo tanto, voy a manejarla de la manera intuitiva. Cuando una gráfica o una representación gráfica es continua, si yo tomo un lápiz y trazo una línea, eso sería continua. Si paso a través de una miga de pan y me queda ahí un hoyo, eso ya no sería continua. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llamaría discontinuo. O bien, hay un sobresalto. Eso ya no es continuo, es discontinuo. Pero cuidado, por favor, la continuidad se mira en su dominio. ¿A qué me refiero con esto? A, B. Eso que está ahí es una función, ¿sí o no? Sí. Es una función en AB. Cuando digan en AB, la verdad es que dirán decir sobre AB. Pero por desgracia, por el conocimiento del lenguaje, ustedes dicen en. Cuando digan en AB, AB es el dominio en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Ese punto lo voy a llamar C. ¿Esa es una función sí o no? Sí. ¿Es una función en AB? Sí. No. ¿Por qué no? Porque cuando les digan en AB, les están diciendo, por desgracia utilizan en, y le quieran decir sobre. Pero por desgracia hay un error de lenguaje y de concepto hay atroces. No me voy a meter en ello. Cuando les digan en AB, ¿qué quiere decir? Que AB es el dominio y todos los puntos de AB tienen imagen. Ese punto C, ¿hay imagen? No. No. Entonces dense cuenta, esa es una función sí. ¿Es una función en AB? No. ¿Estamos? Sí. Ahora, fíjense bien. Saco eso. ¿Eso es una función? Sí. Sí. ¿Es una función en su dominio? No. Sí. Pero el dominio. En su dominio, no dije cuál era. Entonces, ¿Cuál sería el dominio? todo. ¿No sería ese el dominio? ¿Es una función ahí? Sí. Fíjense bien. Ahora en general, ¿esa función es continua? No. No. ¿En su dominio es continua?
porque de A a C no hay sobresaltos, de C a B no hay sobresaltos. ¿Estamos de acuerdo? Pero profe, no toma el C, Sí, no toma el C. entonces si hay un salto. En su dominio. ¿Cuál es su dominio? De A a C hay sobresalto. Ah, ya. Como que lo separó. Exacto, por eso escuchen. Todo depende cómo ir en la oración. Por eso es que tienen que leer bien e interpretar bien. Fíjate, esto en general no es continuo. Pero si yo la miro en su dominio, es continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, la Cata pregunta, ¿y eso en números cómo se ve? Eso se ve, acuérdense que no estoy con números, estoy con funciones. Tal vez se refiere a un ejemplo 3, letras, que no se usan las letras. 7, 4. De 3 a 4, de 4 a 7. Pero date cuenta que no cambia nada. No se olviden que las funciones no son conjuntos numéricos, son ideas. Es una ley que me relaciona este conjunto con ese conjunto. ¿Estamos? Pregúntale, ¿entendiste, Cata? Dice que sí. Ahora, fíjense el cambio que voy a hacer. Estamos de acuerdo que ahí el dominio es 3, 7, ¿sí? El dominio De esa función, de- porque ahí tiene imagen, ¿no? sí, Entonces, 3, 7 cerrado. ¿Esa función es continua? No. ¿Es continua en su dominio? No. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a cambiar. O también pudo haber sido eso, ¿no? Ahí cerrado. Si ahí estuviese cerrado, ¿eso sería una función? No. Si ahí estuviese abierto, ahí es una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, ¿Cuánto nos está quedando todavía de esta clase? 27. A ver. Vamos ahora. Voy acá. Razón de cambio o tasa de variación es la variación del valor en razón con la variación del argumento. Esto es lo que ustedes en la recta conocían como pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Donde x, z son elementos del dominio de la función. Y esto es lo que se llama razón de cambio o tasa de variación. Dense cuenta que en la recta es la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? o sea, yo no entiendo cómo sería como lo que... A ver, la función evaluada en z menos la función evaluada en x. Partido por z menos x. Eso es lo que se llama razón de cambio o tasa de variación. ¿Y eso nos van a pedir a calcularlo? ¿Sí? Si es una función concreta, sí. Ya. A ver, fíjate bien. Voy a tomar f de x como ax. ¿Estamos? Entonces esto es az, ¿no? Esto es ax, ¿sí o no? Puedo factorizar por... Estoy tomando en concreto... perdón. Ahí sí. Estoy tomando f de x igual a ax.
Dense cuenta que es la pendiente, ¿no? Factoricen. Permítanme copiarlo para hacerlo más rápido. No me queda A, Z menos X. Factoricen por A. Aún más, esto nosotros le llamamos pendiente M, ¿no? M. M. ¿Sí o no? Simplifiquen. X distinto de Z. Entonces eso, no me queda M que es la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomo X, MX más N, ¿qué sería? Eso más N menos, eso lo voy a poner entre paréntesis. Profe, la Cata dice que no entiende de dónde salió la A. Espérate un momentito, al tiro lo arreglo, déjame arreglarlo. Eso es M. Esa me dan ahora esa función. ¿Estamos? Eso es lo que se llama función afín, ya la vamos a ver. Eso no era la ecuación de la recta, dada la pendiente y coeficiente de posición. Entonces eso es más N. N menos N no se anula, factorizo, no me queda la pendiente, y eso lo vimos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se llama razón de cambio, tasa de variación. Se la estoy relacionando con lo que ya vimos. Profe, ahí tú estás viendo. ¿Qué pasó, Cata? Cata, fíjate bien que estoy mirando un ejemplo. Y estoy mirando un ejemplo como lo mira el Denry. Ahora lo voy a mirar con números. Pero tienen que acostumbrarse que el A, el M, el N son números no variables, son constantes. Y cuidado porque en la prueba aparece eso, lo voy a mirar con números. Fíjate bien. Voy a mirar entonces, f de x es igual a 2x más 4. ¿Esto qué sería? 2z más 4, 2x más 4, ¿no? 4 menos 4 no se anula, no me queda 2. X menos z partido por x menos z, perdón, 2z menos x partido por z menos x, no es 2, ahí lo tienes con números. Pero cuidado, en la prueba está apareciendo así, no así. ¿Ya? Y tienen que acostumbrarse que esas son constantes. Es lo mismo, no hay diferencia. ¿Entendiste ahora? Exacto, estoy mirando eso. Donde el A puede ser M o A. Exacto, estoy mirando, eso es f de x. En la recta, la ecuación de la recta. A es la pendiente, N el coeficiente de posición. Y eso se aplica a razón de cambio ya no tan solo a una recta. Por eso es que lo estoy definiendo de esta forma. A ver, me parece que nos quedan 2 minutos. Acuérdenme que me quedé acá. Por eso dije que esta materia la iba a ver en 3 clases y no en 2. Porque es mucho lo que tengo que ver. Dense cuenta que las transparencias, la cantidad de transparencias que son, ¿cuántas son? 69. Y recién vamos a la 17. ¿Estamos? Por lo tanto, la clase que viene y la que viene voy a pegar una acelerada porque necesito ver muchos detalles. Eso. Traslaciones.
simetrías, par, impar, función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, para luego terminar mirando composición, función inversa. Todo eso tenemos que ver. Así que es harta la materia. Profe, ¿y función cuadrática la no ve? Sí, no, escúchenme, después ¿qué vamos a ver? Función exponencial. Luego, función, déjenme ver, función raíz cuadrada. Luego, tenemos que ver función logaritmo. 2 preguntas de la prueba. Luego, función cuadrática. 4 preguntas me parece que son de la prueba, ¿no? Todos esos materiales nos faltan. Ya, bro. Y de ahí nos falta vectores. Entonces, ¿a quiénes debo colocar presente? Yo, Renata Díaz.